Bueno, pues ya los he saludado a ustedes, ahora saludo a aquellos que nos siguen a través del Internet. Estamos llegando a muchos países y nos llegan algunas noticias de que la prédica ha tocado sus corazones. Amén. En realidad es el Espíritu Santo quien nos va tocando y nos va guiando. Bien, el día de hoy voy a predicar del libro de los Hechos, capítulo 3, verso 1 en adelante. Voy a leer algunos versos, los vamos a comentar y vamos a exprimir toda la enseñanza que en ellos hay. Hechos capítulo 3, verso 1, dice lo siguiente: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día en la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Bueno, pues Pedro y Juan, ustedes saben, eran los discípulos cercanos al Señor, eran de su círculo íntimo, estuvieron en muchas instancias juntos con el Señor, a diferencia de los otros apóstoles, por ejemplo, en la transfiguración. Entonces el Señor tenía con Pedro y Juan algo especial. Pedro fue el pilar de la iglesia y Juan fue quien escribió el libro, como ustedes saben, del Apocalipsis. Subían al templo, dice, a la hora novena, la de la oración. La hora novena, en nuestras horas que nosotros tenemos del calendario romano, vendría a ser como las 3 de la tarde. La hora primera eran las 6 de la mañana, la hora tercera eran las 9 de la mañana, la hora segunda, quiero decir, la hora tercera eran a las 12 de la mañana. Entonces estaban yendo a la oración. Y a esa hora precisamente iban muchos de los del pueblo de Jerusalén a alabar al Señor, a orar y a entregarse. Mire, la oración siempre es el pilar de cualquier religión unitaria, de que creer en un solo Dios, ¿verdad? Nosotros debemos siempre estar en oración. Dice que era traído a ese lugar de oración, al templo, un cojo de nacimiento, ¿verdad? A quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba Hermosa, para que pidiese limosna. Bueno, este hombre era un hombre cojo, otra traducción dice paralítico, tenía un problema de andar, de caminar, de movilizarse, y lo ponían en la puerta del templo. Es importante porque, mire, el templo es el lugar favorito de los mendigos. Allá en Latinoamérica los templos están llenos de mendigos porque ellos saben, ¿verdad? Son pedigüeños profesionales y saben de que la gente que está entrando al templo pues tiene un corazón más blandito, tiene un corazón más susceptible, más sensible, y bueno, pedir limosna es más fácil. Y ahí estaba este hombre que era cojo de nacimiento y lo transportaban porque tenía que ganarse la vida de esa manera y lo ponían en ese recinto. Y aquí hay una palabra que quiero destacar. Dice, lo ponían para que pida que limosna. Hay 3 instancias de dinero que usted debe entender en la Biblia. Una es el diezmo que le corresponde al Señor, la ofrenda que uno hace de agradecimiento y la limosna, que en inglés se traduce como alms, quiere decir que uno da una cantidad de dinero o da un bien para suplir una necesidad urgente de alguien muy necesitado. Entonces la limosna es lo que se practicaba entre la gente piadosa que daba algo para una necesidad muy urgente. Entonces no debemos confundir con diezmo, no debemos confundir con ofrenda. Hay una distinción clara en la Biblia. Pedían limosna a quienes, a los que entraban en el templo. Y aquí yo quiero que usted entienda algo en esta enseñanza, que el cojo, el paralítico, el que no se puede mover, en realidad somos cada uno de nosotros.
¿Por qué? Porque antes de conocer al Señor, cada uno de nosotros estaba impedido de poder alcanzar las metas, estaba impedido de la salud, estaba impedido en su vida familiar, estaba tal vez con una adicción, tenía algún impedimento. Entonces, en vez de sentir una lástima profunda por ese mendigo, yo le aconsejo que empiece a pensar en usted antes de conocer al Señor. Y sigue el relato en el libro de Hechos, capítulo 3, verso 3 ahora, que vamos a leer. Dice lo siguiente: el que pedía limosna, el cojo, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba para que le diesen limosna. Y ahí estaba el mendigo, que rogando para que le pide una limosna. Yo le quiero decir algo, ¿verdad? Los mendigos no tienen orgullo. Piden. Y piden hasta que uno les da. No están ahí altaneros, ¿verdad? Si quieres me das, si no me quieres no me das. ¿Qué te crees tú para despreciarme? No, no hay nada de eso. El mendigo está ahí para pedir. Seguramente creen mucho en ese verso que dice, pidan y recibirán. Y estos sí que piden. Yo le quiero decir algo, cuando usted está en problemas, debe pedirle al Señor. Y pedirle como un mendigo, y pedirle con devoción, con humildad, y no estar con orgullos, ¿verdad? Señor, si quieres me haces este milagro, si quieres no lo haces, al final yo oro, soy buenito, soy buenita. No, nada de aquello. Debemos ser como un mendigo, ¿verdad?, de los favores del Señor. Por eso la Biblia dice, bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos será el reino de Dios. El Evangelio no es por orgullosos, el Evangelio es para gente que se humilla. Y después vamos a ver los resultados. Entonces, dice que estaba ese hombre rogando que le diesen limosna. Y después continúa en el verso 4, dice, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando de recibir algo de ellos. Mire, este hombre estaba ahí, y bueno, los miraba, y después los apóstoles lo miraban a él fijamente, dice, en los ojos. Querían que el Señor les revele si ese hombre tenía fe para recibir un milagro. Por eso se fijaban en los ojos. Si usted conoce y tiene discernimiento de espíritus, usted sabe que mirando a una persona, cuando la tiene enfrente, el Señor le revela muchas cosas de esa persona. Entonces se fijaban en él para ver si tenía o no tenía la fe suficiente. Y ese hombre sí tenía la fe suficiente. Entonces dice, el mendigo les estuvo atento, esperando que recibir algo de ellos. ¿Qué esperaba? Recibir algo, ¿verdad? ¿Qué? Dinero. ¿Por qué? Porque era un mendigo. Era un mendigo profesional. Lo dejaban ahí desde que era pequeño para que pida limosna. ¿Y de qué vivía? De los ingresos de la limosna. Entonces esperaba recibir algo. Así también nosotros debemos esperar siempre recibir algo del Señor. Entonces, aquí entramos algo ya al centro de la prédica. Entonces, leemos en el verso 6, mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Le dije, mire, yo no tengo plata ni oro, estoy quebrado. ¿Saben por qué? Porque acabo de repartir todos los ingresos de las ofrendas, de la plata que teníamos entre la gente necesitada y entre la gente que estaba alrededor mío para realizar la obra del Señor. Desde luego estoy suponiendo, pero me imagino que fue así, porque el Señor siempre provee y siempre tenemos algo o mucho. Los apóstoles nunca sufrieron necesidades muy urgentes.
Entonces le dijo, ¿verdad? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué es lo que tenía? El poder de Dios, el poder del nombre de Jesucristo. El poder del nombre de Jesucristo, que es más valioso que el oro y la plata. Porque usted con dinero puede comprar muchas cosas, pero usted no puede comprar un milagro. Usted con dinero puede irse al mejor médico, a los mejores especialistas, pero tal vez estos lo desahucien y le digan que no tiene solución su enfermedad, pero con el poder de Dios y el nombre de Jesucristo usted puede salir adelante porque es más que el oro y la plata. ¿Y sabe qué? El nombre de Jesucristo, el poder de Dios, es el dinero del reino de los cielos. Porque cuando usted tiene el nombre de Jesucristo, el poder de Dios en su vida, usted va a recibir la provisión de Dios. Usted va a poder caminar con seguridad sobre la tierra, va a poder clamar el nombre y recibir el milagro que necesita. Después entramos ya en una parte más abundante sobre este tema, solamente les estoy dando un avance del mismo. Entonces ellos no podían dar dinero físico, pero le dieron el dinero del reino de Dios, que es más que el oro y la plata, el nombre de Jesucristo, el poder de Dios. Gracias, Señor. Y aquí interesante entender que cuando hablamos del nombre de Jesucristo, no es el nombre de Jesús, y le estoy dando una llave para cuando usted ore, ¿verdad? Sino es el nombre de Jesucristo, porque Jesús era un nombre común. En el idioma español tenemos muchos amigos que se llaman Jesús, ¿verdad? Pero solamente hay un Jesucristo, que es Jesús, ¿verdad? Y Cristo, que es el ungido. Jesús el ungido, Jesucristo, ese es su nombre. Y aquí le aumentan de Nazaret más todavía para que no haya ninguna confusión. No se olvide que el libro de Filipenses, a través del apóstol Pablo, en el capítulo 2, dice que Dios lo exaltó a Jesús hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla de lo que está en la tierra, en el cielo y abajo de la tierra. Todos tienen que obedecer. ¿A qué? Al nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, pues está interesante el tema, ¿verdad? Entonces este cojo fue sanado, como vamos a ver en el verso que sigue. En el libro de Hechos, siguiendo con el relato de 3, verso 9, dice, verso 8, perdón, dice lo siguiente: y tomándole por la mano derecha le levantó. ¿Quién? Pedro lo tomó por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Mire, como ministradores del poder de Dios, tenemos que ayudar a la gente al principio. Ahí estaba el cojo, oraron por él, vino la unción, el poder, pero estaba todavía ahí. Entonces el apóstol lo jaló y ¡pum!, se paró. Milagroso, ¿verdad? Se paró de repente. ¿Y qué pasó? Ese hombre estaba contento porque todo se afirmó. Me imagino que ha de haber sido una sensación extraordinaria de estar impedido y de repente todo se afirma, todo está en su lugar, él está fuerte con toda la vitalidad de un joven. Y saltando,
Mira, el que no podía caminar, no solamente caminaba, sino saltaba de alegría y anduvo y entró con ellos en el templo, porque el mendigo estaba fuera del templo. A los mendigos no les permitían entrar en el templo. Eran considerados que tenían pecado, que esa condición que tenían era porque arrastraban mucha carga de impiedad, muchas maldiciones generacionales, etcétera. No se olviden que los judíos se guiaban por la ley y no por la gracia. Pero ya sano, entró con ellos en el templo, nuevamente dice, andando y saltando de gozo. Saltaba el hombre y alababa al Señor, cantaba, decía, Dios es bueno, Dios es grande, aleluya, maravilloso. Ese hombre estaba en la plenitud de gozo. Aleluya. ¿Sabe qué, amado? Lo que el dinero no le pudo dar, se lo dio Dios a través de su poder. Por eso estaba contento, pleno. Y cuando usted tiene el poder de Dios en su vida, cuando usted sabe que el Señor está con usted, usted puede vivir gozoso porque sabe que el Señor le va a suplir lo que necesita y más de lo que necesita. Gracias, Señor. Y hay muchos ejemplos en la Biblia de la utilización del nombre de Jesucristo. He anotado aquí dos para completar mejor la comprensión de este tema que estamos enseñando. Por ejemplo, tenemos el caso en el libro de los Hechos, capítulo 16, 18, ¿verdad? Que una mujer que tenía un espíritu de adivinación y seguía al apóstol Pablo, estaba endemoniada, y Pablo dice que habló lo siguiente, en el Espíritu Santo, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Liberación, ¿en qué? En el nombre de Jesucristo. Usted sabe, en nuestros seminarios estamos todo el día, o cuando predicamos todo ese momento, hablando del nombre de Jesucristo. Espíritu inmundo, vete en el nombre de Jesucristo, porque es el nombre, sobre todo nombre, en el cual hay poder. No es en el nombre de Jesús únicamente, aunque tal vez el Señor funcione por misericordia, pero yo sé que acá lo que realmente tiene efecto es el nombre completo, el nombre ¿de qué? De Jesucristo de Nazaret. Fueron los discípulos, ¿verdad?, a orar por los enfermos por comisión del Señor, y cuando regresaron le dijeron al Señor, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y qué? En tu nombre. Ya el Señor los enviaba en el nombre de ¿qué? De Jesucristo, en su nombre. Les digo, vayan muchachos y en mi nombre oren por los enfermos y liberen a los cautivos. Bueno, regresando a nuestro relato inicial, vemos en Hechos 3, verso 9 al 10. Dice lo siguiente, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y de espanto por lo que había sucedido. Lo reconocieron porque estaba ahí muchos años en la puerta del templo pidiendo limosna. Se llenaron de asombro y de espanto. Dijeron, ¡wow! ¡Qué increíble! Gloria a Dios, diría alguno. Otro, es casualidad. Este rumañudo siempre estaba ahí, fingiendo que era cojo. Hay de todas tipos de opiniones, ¿verdad? Pero dice que se llenaron de espanto algunos. Se asustaron. Porque ¿sabe qué? El poder de Dios asusta a muchos. Cuando hay mucho poder, la gente se asusta. Y más que se asustan
tal vez los espíritus que están dentro de la persona. Y muchos dicen, ¿verdad? No, este tema de los milagros, yo los he visto, ¿no? Hasta por aquí nomás yo llego. No quiero compromisos muy fuertes. Se asustaron, se espantaron. Mire, el poder de Dios es vital para el cristiano. Es vital. Debemos tener un nivel de fe, y ese nivel de fe se alcanza, amados hermanos, a través de la vida cristiana. ¿Por qué funcionaba el nombre de Jesucristo en Pedro y Juan y en muchos de los apóstoles y seguidores? ¿Por qué? Porque estaban ellos andando en el caminar que el Señor quería y estaban ungidos por el Espíritu Santo. No es lo mismo una persona que no tiene autoridad y dice, por ejemplo, desde hoy en adelante ya no va a ser necesario multar a las personas que echen basura en la calle. Un ejemplo. Eso lo digo yo, lo dice usted y no tiene efecto porque no tenemos la autoridad. Pero sí el alcalde, el mayor de la ciudad lo dice, él tiene autoridad y se va a cumplir. Entonces, el poder de Dios funciona de acuerdo al nivel de autoridad que usted pueda tener. No funciona porque sí o sí, sino funciona, se activa, el Señor lo respalda, porque está viendo en usted una persona que tiene autoridad. Y no estoy hablando aquí si usted es apóstol, si usted es profeta, si usted es maestro, si usted es evangelista. No, yo estoy hablando de personas. Puede ser lo que decía anteriormente, pero puede ser una persona común. Tiene que tener la autoridad del Señor detrás respaldándolo. Si no, es mera palabra. No, imagínese si cualquier persona que ni siquiera cree en el nombre de Jesucristo, no funciona. Tiene que haber autoridad. No es lo mismo lo que decía antes un rey que se tenía que cumplir, a lo que decía una persona de menor rango. Lo del rey se tenía que cumplir, porque había una autoridad. La autoridad es importante. Yo recuerdo años atrás, en las campañas de avivamiento, allá en mi país de origen, Bolivia, con el evangelista Carlos Prado, se convertían centenares, miles de personas. Casi cada noche, centenares, miles. ¿Y sabe qué? Algunos de ellos que eran nuevos, tenían una fe consistente y oraban en el nombre de Jesucristo y cosas maravillosas pasaban. ¿Por qué? Porque en ese momento estaban ungidos por el poder de Dios. Estaban con autoridad, siendo nuevos, porque se habían arrepentido, habían limpiado su vida y estaban creyendo todo lo que la palabra dice. Incluso había una señora que vendía comida en un mercado, esos mercados populares, ¿verdad? Que iban las amas de casa a comprar los alimentos y hacían fila para que esa mujer humilde ore por ellas y sean sanadas o sean liberadas. Había un poder tremendo, porque esa mujer tenía autoridad. Entonces el tema de autoridad depende de su fe, depende de su caminar cristiano y también depende de que si el Señor va a depositar esa confianza en usted. Por lo cual, si usted quiere tener el dinero del reino que funcione, yo le aconsejo que empiece
a caminar en fe y empiece a buscar más del Señor. No es imposible para nadie, pero hay que tener en cuenta que es un poder delegado por el Señor. El Señor tiene que ver un vaso apropiado para depositar su unción, su poder y su gloria. Ni siquiera estamos hablando de niveles de educación, no estamos hablando de niveles de dinero, de nada más que de la entrega, de la unción y del poder de Dios. El dinero del reino. ¿Y qué es el dinero? El dinero es una medida de pago para hacer un intercambio de bienes y servicios. Eso es lo que es el dinero. Ha evolucionado el dinero, ¿verdad? Ahora ya se habla de dinero electrónico, ahora tarjetas de crédito, pero eso es básicamente el dinero. Es una medida de pago para hacer un intercambio de bienes y servicios. Y el dinero del reino es precisamente eso. Sirve para que Dios, a través de nosotros, nos permita ser agentes de intercambiar su poder y su gloria con la gente. Por eso dije, oro y plata no tengo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate. La moneda del reino es el nombre de Jesucristo respaldado por la fe. La fe que funciona, una fe real. Primero, y todos nosotros ya hemos entrado en el reino de Dios. Y si hay alguien que está mirando este mensaje y no ha hecho su decisión de entrar en el reino de Dios a través del arrepentimiento, del bautismo en agua y el bautismo del Espíritu Santo, yo le aconsejo que lo haga. Pero nosotros ya hemos entrado en el reino de Dios. Ahora debemos lograr la autoridad del reino. Debemos caminar como Él quiere que camine. ¿Por qué? Porque la autoridad se logra con nuestra vida. No viene automática. Tenemos que entender, amados, de que, mira, una cosa es la salvación. Siempre decimos, no, pero todo es por gracia. La salvación es por gracia. Usted ha sido salvo por gracia. Por gracia también recibimos de arriba del cielo. Es el favor de Dios, esa es la gracia. Pero el favor de Dios se deposita en los vasos adecuados, en aquellos que van a utilizar de acuerdo a sus preceptos y principios el dinero del reino. Mire, la unción es más que la plata. La plata no lo soluciona todo. Es necesaria, lo entendemos. Es importante, lo sabemos. Pero la plata no lo soluciona todo. Si no, pregunte por qué tanta gente con dinero se suicida. ¿Por qué hay asesinatos entre la gente con dinero? ¿Por qué es infeliz la gente con dinero? Mucha gente. Porque no pueden solucionarlo todo. ¿Por qué los ricos también se mueren de enfermedades que son incurables según la ciencia? ¿Y por qué un pobre, un tipo sin recursos, una persona que no tiene mayor importancia, cuando alguien, un pastor, una persona con autoridad ora, se sana de un cáncer? ¿Por qué? Porque el dinero del reino es más poderoso y más importante que el dinero natural que utilizamos en nuestras transacciones diarias. Cuando usted tiene el dinero del reino, el Espíritu Santo, el poder de Dios, la fe que mueve montañas, todo es posible. No le va a faltar nada. Dios lo va a bendecir. Los problemas se van a solucionar.
Entonces, amados, debemos entender de que Dios tiene un plan maravilloso para nosotros. Dios quiere que seamos portadores de su poder. Y aquí quiero decir algo que es, creo, importante. Nosotros damos seminarios permanentes de sanidad interior y liberación. Esos seminarios son importantes para que el cristiano limpie su vida, para que el cristiano se deshaga de las cargas de impiedad, para que el Señor pueda manifestarse a través de esa persona con poder. Porque cuando uno está más limpio, tiene más presencia del Señor y tiene plata del reino. No solamente para ayudarse, sino también para ayudar a otros. Porque debemos desechar nuestro egoísmo. Mire, el Evangelio no es venga todo para mí, venga todo para mí. Es para dar. Es para ayudar a otro. Para dar el alimento espiritual. Yo recuerdo, un mentor nos hacía orar y ayunar antes de las campañas. Yo le decía, ¿para qué tanto ayuno y oración? Si igual se manifiesta Dios, ¿no? El ayuno y oración es para que el Señor te dé amor por la gente. Porque si no tienes amor por la gente, la unción no funciona. Dios no se manifiesta. Debemos orientar nuestra vida y ampliar nuestro horizonte. Debemos dejar de pensar todo en nosotros y empezar a dar. Si el poder de Dios viene, es para que lo demos, no para guardárnoslo. No solamente para la gente que amamos, nuestra familia, sino para la gente que necesita. Nosotros tenemos el dinero no para guardarlo en el banco de la fe, sino para repartirlo. Y mientras más lo reparte, más le da el Señor. Oro y plata no tengo, pero lo que tengo te lo doy, dice el Señor, en el nombre del Señor Jesucristo lo proclamo. Oro y plata no tengo, pero el poder de Dios soluciona lo insolucionable. Debemos levantar nuestro ánimo. Debemos ya dejar de pensar en las limitaciones y empezar a confiar en el poder de Dios. Debemos limpiar nuestra vida para que nuestra vida limpia sea el conducto para poder llenarnos de su espíritu y tener dinero en el banco del Señor en el reino. Lo que no descarta es que también a usted le vaya bien en la vida natural. No estoy descartando aquello. Lo que estoy sosteniendo es que la fe es mayor que el dinero natural. Por eso el mundo busca el dinero natural con ansiedad. De eso se trata la vida para muchos, solamente buscar el dinero natural. Pero hay más que el dinero natural. La fe que funciona, la fe de la palabra, la proclamación del nombre de Jesucristo con autoridad. Debemos salir de nuestras limitaciones y no pensar solamente que todo es para mí, que yo me salvo de la tempestad y que me importa el que está al lado que se ahogue. Debemos expandir el reino con poder. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Voy a orar. Padre amado, yo te doy gracias el día de hoy por tu favor, tu amor y tu misericordia.
Te pido, Señor, que derrames tu Santo Espíritu sobre cada uno de los aquí presentes, Padre, y sobre los que están viendo este mensaje. Tócalos, Señor. Muévelos, Padre, para que ellos puedan tener la fe en tu nombre, para que ellos puedan ser vasos utilizables, Señor, con poder para ayudar a otros, Señor, y también ayudar a su familia y a sus seres queridos, desde luego. Tócalos, Padre. Derrama tu poder y tu gloria en ellos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén y amén. Y Padre amado, yo te pido por la reunión que vamos a tener el próximo domingo, una reunión de sanidad interior y liberación para limpiar los vasos, para que la gente reciba más de tu Espíritu Santo y empiecen a aumentar su fe para que tú, Señor, los bendigas. Te doy gracias por eso, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor. Aleluya.